Ya, perfecto. Entonces, nosotros vimos, o sea, la motivación al teorema espectral real era que si nosotros tenemos una matriz y nosotros decimos, bueno, pues supongamos que la podemos descomponer de esta manera, ¿no? Que en lugar de poner aquí la inversa, ponemos la transpuesta y claramente, pues aquí le pedimos que esto sea la identidad, o sea, que su transpuesta sea la inversa. Entonces, vimos que esto solamente pasaba, o sea, esto me llevaba a que la transpuesta tiene que ser A. Y el teorema espectral lo que nos dice es que el recíproco es cierto, que si es simétrico, entonces se puede componer con una base de vectores, eh, una base ortogonal de vectores propios. Ese es el teorema espectral en los reales. Entonces, vamos a ver, en el caso de los complejos, pues aquí cambia la cosa, porque no hablamos de la transpuesta, sino que hablamos de la transpuesta conjugada o del operador adjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa si A se escribe como esto? Se escribe como esta cosa, pues ¿qué va a pasar con la transpuesta conjugada de A? Ya no estudiamos la transpuesta, sino la transpuesta conjugada, claramente. Entonces, pues vamos a tener aquí que este es, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Esta es la transpuesta conjugada de todo el producto, pero por la propiedad de la adjunta se reparte al revés. Entonces me queda la adjunta de la adjunta, la, o sea, la de vectores, la de valores propios, perdón, adjunta y la primera adjunta. Y bueno, como la adjunta de la adjunta es, o sea, deshace la adjunta, entonces tenemos lo de aquí. Entonces, la adjunta se parece a A, solamente que cambió. Cambió esto, cambió a los conjugados. Porque, vamos, esta vez o la anterior. Aquí, no recuerdo si exactamente si lo probamos. No, no lo hemos probado, ya lo vamos a probar. Ajá. Pero bueno, esto nos indica algo, ya vamos a ver. Pasa. Que bueno, básicamente los valores propios de la adjunta de A son los conjugados de, de A, de los valores propios de A. Pero bueno, a lo que vamos es que si nos damos cuenta, por esta descomposición, por esta forma en que hemos escrito a la adjunta de A, vamos a tener que A por, por la adjunta de A es igual a la adjunta de A por A. ¿Por qué? Porque si hacemos A por adjunta, pues esto es B lambda de adjunta, B lambda adjunta, B adjunta. Y esto es igual a B. Esto con esto se hace la identidad. Entonces me queda, vamos a escribir identidad y B asterisco. Y esto nos queda B lambda, lambda adjunta, B adjunta. Y ahora, como estas son matrices diagonales, ¿ok? Y sus elementos son, o sea, básicamente lo que tenemos aquí es lambda 1 hasta lambda n. Y acá tenemos lambda 1 conjugado hasta lambda n conjugado. Entonces, conmutan. Estas matrices conmutan, entonces podemos darles la vuelta. Y por un argumento similar al anterior, pues llegamos a que esto es la adjunta con A.
Entonces, si nosotros podemos descomponer con, en el caso complejo, ¿no? Si podemos descomponer a, a la matriz de esta forma, o si encontramos una base ortogonal de vectores propios, entonces el operador es normal. Es decir, si, si A es igual a esto, A es normal. Y claro, recuerden que, bueno, que sea autoadjunto, es decir, que sea simétrico, implica que sea normal. Entonces es como que un caso más general, esto es más general. Pero entonces, lo que nosotros queremos ver es que el recíproco también es cierto. Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar en esta primera parte de aquí. A probar que el recíproco de este teorema es cierto. A ver. No. Ok. No habíamos definido eso. Estoy adelantando un poquito. Pero no, el punto es que a estas matrices que conmutan con su adjunta les llamamos normales. O son los operadores que conmutan con su adjunto les llamamos normales. Y bueno, tiene también, eh, salen de muchos lados, digamos. Si recuerdan la primera parte de la sesión anterior, hablábamos de estas matrices, ¿no? Que representan números complejos. Las matrices que usamos para representar números complejos. Entonces, en este caso, eh, la adjunta es perdón, en este caso, la transpuesta, bueno, en este caso la transpuesta y la adjunta coinciden, pero conmuta con el omega gorrito. O sea, omega es un complejo A más BI. Entonces, a este número complejo le asociamos la matriz y esta matriz conmuta con su transpuesta. ¿Por qué? Porque básicamente es como multiplicar omega con el conjugado de omega. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, el producto de complejos es conmutativo, y pues bueno, pasa eso. Entonces, la primera definición es que si T es un operador allí, y bueno, obviamente P es dimensión finita con producto interno, diremos que es normal si conmuta con su adjunto. Y bueno, la primera caracterización que en realidad es eh, la forma que me gustaría poder definir que es normal o justificar que se le diga normal a este tipo de operadores. Pero bueno, es la siguiente, que T es normal si y solo si y solo si la norma de T de B es igual a la norma de la adjunta de T de B. ¿Ok? Claro, esto tiene sentido de que la adjunta coincide en norma con el operador. Entonces, claro, por eso en norma coinciden. Entonces, bueno, digamos de normales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa que sea normal? T es normal. T es normal si y solo si T con T asterisco menos T asterisco es igual a cero. Y eso sale de aquí, de la definición, ¿no? Esto es por definición. Ahora, esto implica por un lado, bueno, bueno, no importa.
Esto implica por un lado que t menos t asterisco, o sea, si yo aplico el operador a b y o sea, el operador a este operador, se lo aplico a b, pero este operador es el cero. Entonces tenemos que el operador aplicado a b, como es cero, aplicado a b con cualquier cosa, pues esto también es cero. Pero bueno, este es el operador cero, y este es el cero escalar, y digamos que lo junté. Ok, pero el recíproco es cierto, el recíproco es cierto. Sí, sí es cierto el recíproco, y eso lo vamos a ver en un segundo. Pero bueno, si esto es cero, esto es equivalente a decir que esto menos esto es igual a cero. Pero esto es equivalente a decir que t asterisco b por p es igual a t asterisco b. A ver, no, cometí un error aquí, puse mal este asterisco, debería ser aquí. Perdón. Y aquí. Ajá. Y ahora usando la definición de la adjunta, pues este t lo puedo mandar a saltar al otro lado. Y ahora esta adjunta la mando a saltar por allá y me queda t de b con la adjunta de la adjunta, que es este mismo. Listo. Entonces, ahora llegamos a esto. ¿Y esto qué es? Esto es la norma de t asterisco b al cuadrado. Y esto es la norma de t de b al cuadrado. Y como son cantidades positivas y coinciden en sus cuadrados, tienen que ser iguales. Porque son números reales también. Entonces la norma de t asterisco en b coincide con la norma de t de b. Y ahora vamos a probar esto que está de azul. Este pequeño ejercicio, digamos. Que realmente es interesante. Si tenemos, si S es un operador en B, y aquí es importante que B sea sobre los complejos, digamos sea B y B sobre C, un espacio vectorial en los complejos. Entonces, si S cumple esta propiedad, es decir, que es ortogonal, o sea, la imagen de B es ortogonal a B, entonces no queda otra que S sea cero. Ahora, ¿por qué es importante que sea un espacio vectorial sobre los complejos? Porque sobre los reales esto no es cierto. No es cierto en R. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos el operador en los reales, 0, 1, menos 1, 0, entonces dense cuenta que 0, 1, menos 1, 0, aplicado a XY, producto interno con XY, pues eso nos da 0. Y el operador no es el operador 0. O sea, claro, porque es una rotación. Como estoy haciendo una rotación en los reales, en el plano, ¿no? Estoy rotando el plano, este producto interno es 0. Pero lo estoy rotando 90 grados, o sea, estoy haciendo que sean perpendiculares. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos en los complejos? Pues la prueba es la siguiente. La prueba es la siguiente. Entonces, aquí hay una cuenta que está sacada del libro.
que tenemos esta cuentita de aquí. Esto se cumple para cualquier t. Para cualquier operador se cumple eso. Y ahora, en particular, en particular, si se cumple esto para todo v, entonces noten qué pasa, pues aquí esto se va a hacer cero, porque tengo la transformada de u más w. Entonces eso se hace cero. Luego aquí tengo la transformada de u menos w, con u menos w también se hace cero. Y aquí también tengo esto, la imagen producto interno con el vector, y la imagen del vector producto interno con el vector. Entonces todos ellos se hacen cero. Entonces, ¿qué significa? Que para cualquier u, para todo w, tenemos que S de u con w es igual a cero. A ver. Ajá, para todo w. Y eso significa que como, bueno, esto es una propiedad del producto interno, si un vector, producto interno con cualquier vector, es igual a cero, o hagámoslo más bonito, sea u fijo, sea u fijo. Entonces, fijando un u para todo w, la imagen de ese u me tiene que dar cero. Entonces, esto implica, esto es, que no le queda otra que a este S de u ser el vector cero. Pero como S de u es cero para cualquier vector, como u es cualquiera, como u es cualquiera, entonces no queda otra que ese sea el operador cero. Porque para todos los manda al cero. Entonces ese tiene que ser el operador cero. Ah. Y esto justifica, no lo justifica del todo aún. Sí. Si este es cero para todo, entonces tiene que ser el operador cero. No, no lo justifica todavía porque puede ser que el operador sea real. Si el operador es real, entonces no lo justifica aún. Pero vamos a ver que en el caso complejo también, pero cuando en el caso real también es cierto el recíproco. Mejor dicho, hay un ejercicio, una parte particular que hay que pedirle a los reales. Y bueno, eh, eh, bueno, vamos a ver qué dicen estos lemas. Entonces, el siguiente lema es que si tenemos ahora un operador cualquiera, o sea, entonces R es autoadjunto si y solamente si RB con B es un número real, siempre. Entonces, un operador, vamos a decir que es autoadjunto. Y claro, esto estamos hablando de un espacio vectorial sobre C. P es espacio vectorial complejo. Claro, porque decir que el producto interno es un número real, pues no tiene sentido cuando estamos hablando de números reales, porque siempre es un número real. Nos interesa en el caso complejo
que un operador autoadjunto me da un producto interno real, o sea, la imagen de V con B es un número real, sí, solamente sí, R es autoadjunto. Ok, y vamos a ver la pruebita. La prueba también sale de una cuenta misteriosa. Pues esto tenemos que es cierto para cualquier operador. Para todo operador tenemos esta cuenta, que TDB menos, pero el producto interno de la imagen de B con B menos el conjugado de eso es igual al producto interno de B con T menos su adjunta aplicado a V. Sí. Y realmente lo que nos interesa es esto, que el número menos su conjugado es igual a este producto interno. ¿Por qué nos interesa? Porque, bueno, si R es autoadjunto, esto es cero, porque vamos a explicarlo. Si T es, perdón, si R es autoadjunto, porque bueno, si R es autoadjunto, tenemos que R de V con V menos R de B con B conjugado es igual a aquí vamos a tener a 0 con B, eso es 0. Y eso significa que el número es igual a su conjugado. Y un número es igual a su conjugado cuando es un número real. O sea, a la parte, su parte imaginaria es 0. Es decir, esto es un número real. Y ahora, similarmente, si esta cosa es un número real, pues vamos a tener que este lado de aquí es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que 0 es igual a este producto interno. Y por lo de hace un momento, por lo de hace un momento, que si tenemos un operador cuyo producto interno es 0, entonces vamos a tener que R menos R asterisco es 0 y por lo tanto R es igual a R asterisco, es decir, es autoadjunto. Bien. Y entonces, ahora el siguiente lema, el último lema, o bueno, proposición, como sea. Pongámosle proposición. 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 T es igual, sí, perdón, sea un operador adjunto y T de B es ortogonal a V para todo, para todo V. Entonces no le queda otra que T sea el cero. Entonces, el caso complejo no necesita la condición de que sea autoadjunto, ¿verdad? No necesita que sea autoadjunto, pero para el caso real sí lo necesitamos. ¿Ok?
¿verdad? ¿Por qué lo necesitamos? Para que dé la siguiente cuenta. Perdón. Para que dé la siguiente cuenta de aquí. Ok, tenemos eso. Eso es cierto, siempre o es cierto en R. Pues cierto, perdón, es cierto por el hecho de que son... No recuerdo exactamente, si es que... Ya, ok, entonces, como... Bueno, el argumento es similar, ¿no? O sea, T de B, B es igual a cero para todo B. Entonces tenemos que este producto interno es cero y este producto interno es cero. Entonces T de U de W es igual a cero para todo W. Y eso me dice que T de U, cero para todo U. Y eso me dice qué cosa, que T es igual al cero. Y ahí termina el lema. Entonces, con eso, con esta idea ya, con esta proposición, si tenemos un operador a todo punto y su producto interno es cero para todo vector, o sea, si es ortogonal, la imagen de un vector es ortogonal al propio vector siempre, entonces no le queda otra que el operador sea el cero, tanto en los complejos como en los reales. Este es el caso, este fue el caso para los reales. Ok, entonces, volvemos acá arriba. Entonces, un operador es normal si solo si preserva, perdón, coincide la norma de T con su adjunto. Bueno, y aquí está la prueba. Entonces, el recíproco de esto sale del lema. ¿Por qué? Porque este operador es autoadjunto, y vemos que su producto interno con B, pero aplicado a B, producto interno, este operador con B y B nos da cero. Ajá. Y entonces ahí sí podemos coincidir con, o sea, hacer que la flechita se vaya de regreso. Ahí sí podemos hacer que la flechita vaya de regreso. Entonces, claro, si es normal, ya podíamos ver esto, pero ahora faltaba el recíproco. Y el recíproco es lo que nos dice esta proposición. Es lo que nos da esta proposición. Perfecto. Entonces, ahora vamos a la conexión de hace un rato, que cuando teníamos la matriz y le hacemos la adjunta, pues en este caso coincidía, o sea, que los valores propios de la adjunta son los conjugados de los valores propios de la original. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar eso para cualquier matriz, bueno, cualquier operador normal. Oposición. Entonces la siguiente proposición. Eh, sea T normal. Ah, y no solo tienen los mismos valores propios, sino que, perdón, no tienen los mismos valores, tienen el vector propio, ajá, ya lo ves, sea T normal y lambda un vector propio, un valor propio. Lambda es un valor propio de la matriz, del operador, y B no nulo, B no nulo, un vector propio asociado a ese lambda. Ok, entonces lo que va a pasar es que T asterisco de B es igual al conjugado de lambda
por B. Es decir, no tienen los mismos valores propios, pero tienen los mismos vectores propios, solo que le corresponde el conjugado al adjunto. Ok, voy a repetir. O sea, tengo este valor propio de t y su vector propio asociado. Entonces, a la adjunta, como t es normal, a la adjunta, al aplicarle a ese vector propio, le va a dar el conjugado de lambda. ¿Ok? Y claro, si nosotros lo veíamos como en la descomposición que tenemos hace un rato, asterisco. Entonces, si yo hago A asterisco, eso me queda B, lambda asterisco, B asterisco. Entonces, si aplico un vector propio, pues me va a quedar A asterisco B es igual a B. Y aquí me queda lambda asterisco, B asterisco y un vector V. Esto me va a dar 1 en la posición que corresponde a V. Entonces, a este vector propio. Y entonces, al multiplicarlo con lambda, me va a quedar lambda barra al que le corresponde a V. En esa posición. Y luego multiplicar, bueno, esto quizás no es tan fácil de seguir. Así que, sí, bueno, lo detallaré más. Tengo B1, B2, hasta Bn. Y aquí tengo el lambda 1 hasta lambda n. Y aquí tengo el conjugado, el traspuesto conjugado. Sí, vamos a anotarlo todo. Ok, entonces, si yo tomo uno de estos sujetos, digamos BJ, lo multiplico a la adjunta sería entonces aquí los conjugados. Entonces, por un lado, esto va a seguir igual, esto va a seguir igual. Y ahora, como estoy haciendo esto con esto, y esto con esto, y esto con esto, estoy haciendo el producto interno. Entonces, lo que me va a quedar es ceros y 1 en la posición J, es decir, tengo EJ, ¿verdad? Eso es lo que trataba de explicar aquí, pero espero que ahora sí quede claro por qué me queda 1 en la posición J. Porque estoy haciendo producto interno de esto con esto, y como son ortogonales, pues eh, me da 0 o me da 1. Perdón, son ortonormales, o sea, me da 0 o me da 1 cuando coincide J. Y bueno, como estoy multiplicando la diagonal con esto, pues me va a quedar B1 hasta Bn multiplicado por, bueno, pues como esta es una diagonal por EJ, pues voy a escribirlo, me va a quedar lambda barra J con EJ. Y este lambda barra J lo puedo poner adelante. Y aquí me queda B1 hasta B sub n. Y me queda aquí EJ. ¿Y qué significa aplicarle una matriz a un EJ? Pues me da la columna J. ¿Y cuál es la columna J en esta de aquí? Pues eh, es B sub J. Es decir, al asterisco de BJ me quedó lambda J conjugado de BJ. Y claro, o sea, esto es suponiendo que tengo la descomposición, pero vamos a ver que si es normal, entonces pasa esto de aquí. Ok, entonces, esta es la explicación o la intuición de qué es lo que está pasando. Entonces, la prueba es la siguiente. La prueba es darse cuenta de que sea T normal. Es T normal
Sí, T normal. Entonces, T menos lambda I, todo esto también, también es normal. En efecto, aquí hay que sacar una cuentita. Tenemos que ver que esto conmuta con la adjunta, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos a qué es igual esto. Este menos lambda i. La adjunta de la diferencia, pues es t asterisco menos lambda barra i. Porque la traspuesta conjugada de la identidad es la identidad mismo y como estoy multiplicando por un lambda, como tomé la adjunta, eh, se hace el conjugado de lambda. Bueno, entonces aquí repartimos para todos y nos queda t asterisco menos lambda barra t menos lambda t asterisco menos lambda barra por la identidad. Y aquí usamos la condición de que es un operador normal para conmutar estos dos. Usando que t es normal, conmutamos estos dos. Y aquí, bueno, aquí voy a usar la propiedad conmutativa de la suma de operadores. Y me va a quedar lambda barra t menos lambda. Lo demás queda igual. Ahora, aquí puedo sacar la adjunta de t por la izquierda y me queda t menos lambda i. Y acá, aquí sí, aquí saco factor común lambda barra t menos lambda i. Y ahora saco factor común por la derecha, t menos lambda i, queda t barra menos lambda barra i, t menos lambda i. Y hay que probar que conmuta t menos lambda i con su adjunto. Ok, luego, entonces, lo primero es que si t es normal, entonces t menos lambda i es normal. Ok, y ahora, ¿qué tengo que usar? Voy a usar este hecho. Ok, luego, como tb es igual a lambda v, esto quiere decir, esto dice que t menos lambda i de v es igual a 0. Pero esto implica, ¿qué cosa? Que como me da 0, pues la norma de este sujeto, 0. Y ahora, como este operador es normal, entonces yo puedo tomarle su adjunta. Y luego, me queda t asterisco menos lambda barra i de b es igual a 0. Pero la norma de un vector es 0 sí, solo sí. El vector es el 0. Y entonces, como este vector es 0, pues me queda que t adjunta aplicada a b es igual a lambda barra b. Es decir, que el mismo vector es un vector propio de t, bueno, perdón, de t adjunta. Ok, acá. Y finalmente, finalmente, sí, este es uno de los últimos ingredientes, uno de los últimos ingredientes para lo que queremos probar.
¿Ok? Entonces tenemos el siguiente lema, que si tenemos un operador normal, si tenemos un operador normal y tenemos dos vectores, perdón, dos valores propios sea T un operador normal, alfa y beta son valores propios distintos, y tomamos vectores propios también, bueno, vectores propios correspondientes a cada uno de ellos. Y B lo tomamos en el espacio propio de beta de T. Entonces recuerden que es el espacio propio, ¿no? El espacio propio de T asociado a beta. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos un operador simétrico o una matriz simétrica, los espacios de distintos valores propios nos daban, que nos daban vectores ortogonales. O sea, si yo tomaba uno en un espacio y otro en el otro espacio, tienen que ser ortogonales. Y aquí lo que pasa con la condición de normalidad también se da eso. Entonces, este producto interno es cero. ¿Ok? ¿Y por qué? Esto sucede gracias al lema anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Nosotros sabemos que, por ejemplo, vamos a estudiar T de U con U. ¿Ok? Recuerden que tomar el producto interno, bueno, o sea, esto de aquí va a ser igual a alfa U. V. ¿Por qué? Porque U está en el espacio propio de alfa. Y ahora, para sacar alfa del producto interno, como está en la parte 1, ¿no? Recuerden que hacer el producto interno es como hacerle el conjugado a esto, el traspuesto conjugado. Producto punto, o el producto punto del conjugado del primero con el segundo. Entonces aquí va a salir esto de aquí. Entonces aquí sale alfa barra, o sea, el conjugado de alfa, U con U. Por un lado. Por un lado tenemos eso. Por otro lado, T de U con V, esto es igual a U T barra de U. Perdón, T asterisco V. Y ahora, porque T asterisco, la adjunta de T es normal, o mejor dicho, como T es normal, y B es un vector propio, entonces nos queda que esto es igual al conjugado de beta. Al conjugado de beta. Y ahora, aquí como estoy multiplicando el escalar acá, ¿no? Tengo el conjugado de U, producto punto con B asterisco B, como pero B conjugado, pero beta conjugado. Entonces, como es un escalar, puede salir, me queda beta conjugado, producto interno. Ah, ya, entonces aquí me queda beta barra, producto interno de U con B. Ajá, luego, alfa barra, U con B, alfa barra, U con B tiene que ser igual a beta barra, U con B. Y ahora restamos en ambos lados y me queda que alfa, el conjugado de alfa menos el conjugado de beta por U por B tiene que ser 0. Ahora,
como alfa es distinto de beta, esto no es cero. Entonces, me queda que U por B tiene que ser cero. Ambos son escalares, ¿no? Estos dos números son escalares. El primero no es cero, entonces de ley el segundo tiene que ser cero. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ah, son ortogonales. Son ortogonales. Y esto es la clave para poder decir, ¿sabes qué? Toma un operador normal y entonces vas a tener una descomposición ortogonal, una base ortogonal de vectores propios de T. Entonces, ahora sí, este es ese ingrediente, ¿no? El que nos da la ortogonalidad, lo que nos permite buscar la ortogonalidad de los vectores propios. Ahora, el problema, nos falta un ingrediente más que normalmente, o bueno, no normalmente, porque en realidad los cursos de álgebra que nosotros hemos tenido no lo cubrieron nunca, pero en el libro guía, este teorema está mucho antes, pero realmente nunca lo usamos, solo lo usamos para esto. Entonces, por eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es este ingrediente que nos falta para probar el teorema espectral? Es el teorema de Schur. Teorema de Schur. Schur. Entonces, ¿qué dice el teorema de Schur? Que si tenemos un operador, entonces tenemos un operador en los complejos, ¿no? Esto solo vale en los complejos. Entonces, existe una base ortonormal. Existe una base ortonormal del espacio tal que la representación matricial con respecto a dicha base es triangular superior. Es triangular superior. Y antes de ver la prueba de esto, veamos por qué nos ayudaría. ¿Por qué nos ayudaría esto? Sí, veamos por qué nos ayudaría. Por ejemplo, si nosotros damos el operador, pues podemos encontrarle una forma triangular superior. Entonces pongámosle qué nombre le puedo poner. Pongámosle T de triangular y B adjunto. Entonces tenemos una base ortonormal cuya representación es triangular superior. Ahora, si vemos la norma, ya, si vemos la norma de A con B1, eso me va a dar como test triangular, no le puedo poner T. Pongámosle, no quiero usar U porque vamos a usar U más adelante. Pongámosle S de triangular superior. ¿Ok? Entonces, la norma al cuadrado, como S es triangular superior, vamos a tener que esto es A11, A22 hasta ANN, todo lo demás es 0, 0. Y por arriba pues tiene sus cosas. Tenemos aquí A12, A1N, acá tenemos A2N. Entonces, la norma de A con B1, donde B1 son los vectores, ¿no?
Esto es B1 hasta Bn y son ortogonales y toda esa cosa. Entonces nos va a quedar A11 al cuadrado. Porque son ortonormales. Ortonormales, o sea, nos quedaría A11 al cuadrado. Pero como es un operador normal, si A es un operador normal, vamos a tener que esto también es igual. Sí, la traspuesta conjugada pues va a ser A11 barra, A12 barra, hasta A1n barra, y acá A22 barra, hasta ANN barra. Pues entonces esta va a ser, la norma va a ser la suma de estas cosas, el de los valores absolutos al cuadrado, más A1n al cuadrado. Entonces, como es normal, esto tiene que ser igual a esto, es decir, esto es igual a esto. Aquí se eliminan estas cosas, y como tengo la suma de números reales al cuadrado igualados a 0, entonces todas esas cosas tienen que ser 0. Ah, entonces estos sujetos, todos se borraron y se hicieron 0. Y así mismo todo se va a borrar y me va a querer que S es una matriz diagonal. Bueno, una matriz diagonal es triangular superior, pero bueno. En particular, S es diagonal. Entonces podríamos de una vez ponerle el nombre. Entonces vemos que si tenemos el lema de Schur, perdón, el teorema de Schur, que todo operador tiene una base ortonormal tal que la representación matricial es triangular superior, ¿ok? Entonces vamos a tener esto de acá. Vamos a tener esta maravilla, que todas estas cosas se van a hacer cero cuando el operador es normal. Cuando el operador es normal, todos los demás se hacen cero, excepto posiblemente la diagonal. Ajá. Entonces, el teorema de Schur, junto con la propiedad de su momento, la de su momento, la propiedad de su momento, nos regalan, bueno, y también la ortogonalidad, ¿no? Nos regalan el teorema espectral en los complejos. Pero bueno, queda pendiente la prueba entonces del teorema de Schur, que no es difícil. Ok, entonces para probar el teorema de Schur, pues tenemos los siguientes lemas. Primero, si T tiene una representación eh, triangular superior, entonces T tiene una representación triangular superior respecto, con respecto a una base ortonormal, con respecto a una base ortonormal. Ok, prueba. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un operador que tiene una representación triangular superior, entonces le podemos hacer cirugía a la base para que sea una base ortonormal. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Pues sea esta base tal que la representación matricial de T
sea triangular superior. Entonces digamos lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. ¿Ok? Eh, ahora, eh, ¿qué significa que la representación sea triangular superior? Significa que si yo tomo un subconjunto de esta forma, ¿no? B1, B2, B3, hasta B sub J, significa que el generado de este sujeto, el generado, este invariante. Eso significa que la representación es triangular superior. ¿Ok? Entonces, el primer paso que hacemos, como en el proceso de perdón, el proceso que hacemos no es el proceso de Gram-Schmidt, ¿verdad? Tomamos U1 como el primero, le bajamos la norma, lo bajamos a 1. Entonces, al siguiente paso, vamos a llamar WJ, este es el paso 1, el paso intermedio es llamar WJ igual a B sub J menos la suma de las proyecciones sobre U sub I de BJ. O sea, yo ya tengo los U sub I de 0, perdón, de 1 hasta J menos 1. Ya tengo todos los anteriores, o no me gusta usar J menos 1. Vamos a ponerle J. Vamos a ponerle J más 1, J más 1. Entonces WJ más 1 es esto de aquí. Entonces, por ejemplo, omega 2 es igual a B2 menos la proyección, sobre U1 de B2. ¿Y qué hacemos? Pues lo siguiente es tomar U2 como la normalización de W2. Ajá, entonces el siguiente paso es tomar WJ igual, perdón, UJ como 1 sobre UJ, la norma de UJ por U. Entonces normalizamos y con este proceso vamos a tener que estos señores, este señor, estos espacios, son T invariantes. ¿Ok? ¿Y por qué son T invariantes? Por la hipótesis de que estos sujetos son T invariantes, pues estos van a ser T invariantes. ¿Por qué? Porque es una combinación de los anteriores, que es una combinación, como la proyección es un 1, o sea, son múltiplos de U sub I, y los U sub I son, bueno, realmente debería hacerse por inducción o algo así, ¿no? Pero no, este sujeto es una combinación, perdón, la transformación de ese sujeto es una combinación de los anteriores, y esto también es una combinación de los anteriores. La transformación de él es una combinación de los anteriores. Entonces, la transformación de todos esos es una combinación de todos sus amigos anteriores. Bueno, realmente no, este no es el plato principal de hoy, ¿no? Entonces por eso no entré mucho en los detalles, pero sí en la explicación, ¿no? O sea, no sé qué digo. O sea, bueno, el punto es que este sujeto, al hacerle la operación de ortonormalización de Gram-Schmidt, tenemos que una nueva base con una representación matricial, o sea, llamémosle B', a estos U1 hasta UN, y vamos a tener que la representación matricial
con respecto a B' es T invariante. Perdón, no es T invariante, es triangular superior. Perdón. Ajá. Claro, o sea, si tenemos un operador con una representación triangular superior, entonces le podemos encontrar una base ortonormal. Podemos encontrar una base ortonormal. Ahora el problema es encontrar la base que me dé una triangular superior. Entonces, el siguiente lema afirma ahora sí que siempre hay una representación triangular superior. Lastimosamente en los complejos. ¿Por qué? Porque este es el problema, ¿no? El primer vector de esa base de ley es un vector propio. Entonces, no siempre en los reales tenemos vectores propios. Ah, entonces, si se da el caso, si se da ese caso, pues eh, entonces no podemos justificar que existe una representación triangular superior. Pero en los complejos sí, porque siempre hay un vector propio. Ok, entonces el lema dice, si B es, sea B, un espacio vectorial complejo, y T un operador. Entonces, existe una base tal que la representación matricial de T con respecto a esa base es triangular superior. Ok, y la prueba es por inducción, sobre la dimensión del espacio. Eh, entonces, digamos, n es igual a la dimensión de espacio. Entonces, para el caso de n igual a 1, es trivial. Entonces, supongamos para dimensiones, para la dimensión, para n menor o igual que k. ¿Ok? Y ahora, sea b, sea la dimensión de b igual a k más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como el espacio es complejo, podemos tomar, un valor propio. Un valor propio en el espectro de t. Y bueno, note que t menos lambda i, perdón, que si yo llamo u al subespacio imagen de t menos lambda i, este espacio no es todo el espacio V. ¿Por qué? Porque t menos lambda i no es sobreyectivo. No es sobreyectivo. Y además, u es t invariante. Además, u es t invariante. ¿Por qué? En efecto,
si U está aquí, si U está aquí, es decir, si U está en la imagen de T menos lambda I, tenemos que T de U es igual, sumando, bueno, esto lo puedo ver como T de U más lambda U menos lambda U. Y mejor pongámosle menos y luego más. ¿Y esto qué significa? Que T menos lambda I, U más lambda U, T de U es igual a eso. Pero si se dan cuenta, esto es un múltiplo de alguien que está en U, y esto por definición está en U, porque es la imagen de T menos lambda I. Entonces es un vector que está en la imagen de T menos lambda I. Ja. Entonces la suma, la combinación lineal de dos elementos en U, como U es un subespacio, pues entonces esto está en U. Es decir, si tomo un elemento en la imagen, es decir, tomo un elemento en U, la imagen también está en U. Acá. Entonces, note que el operador restringido a U es un operador lineal en U, y la dimensión de U es menor o igual que K. No puede ser K más 1, no puede tener dimensión K más 1 porque eso sería entonces un operador sobreyectivo y ya vimos que no es sobreyectivo. Entonces la dimensión es a lo más K. Entonces pues existe una base 1 hasta U sub R, base de U, y esta base en particular, tal que, llamémosle esta base B, tal que la representación matricial de este objeto con respecto a esta base es triangular superior, por la hipótesis inductiva. Entonces, ahora, podemos extender a B', 1 hasta UR más 1, hasta UK más 1. A una base, ya, o sea, tenemos una base de U, le extendemos una base de todo el espacio, base de V. Y ahora, además, note que si yo tomo uno de los siguientes elementos, ¿no? La transformada de U sub J, pues similarmente como hicimos arriba, es U sub J más lambda U sub J. ¿Y esto qué es? Esto me da un elemento de U. ¿Por qué? Porque es la imagen de un vector, o sea, está en la imagen de T menos lambda I. Y esto es un elemento del generado de U1 hasta U sub J, porque en particular es un múltiplo de UJ, entonces está ahí. Y esto también pertenece a este generado. Claro, cuando J está desde R más 1 hasta K más 1. Ajá, está en el generado de U1 hasta U sub R. Y esto está contenido aquí. Entonces, en particular, si tomo un vector aquí, perdón, si tomo este vector, cualquier vector aquí, la imagen está metida allí. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que pasa. La representación inicial de T con la extensión a toda la base del espacio. Primero, tenemos este bloque que es triangular superior, por la hipótesis. ¿Ok? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, vamos a tener que también es triangular superior. O sea, va a estar aquí, por ejemplo, la transformada de VR más 1 va a ser igual a T menos lambda I UR, perdón, UR más 1. Esto más lambda UR más 1. Esto de aquí vive en el primer espacio, en U, entonces me da un montón de cosas aquí. Y luego me da el lambda que cogimos al comienzo, que es arbitrario. Me da lambda R más 1. Y aquí también me da un poco de cosas, aquí me da 0 y me da lambda. De hecho, aquí me da como una diagonal. Y arriba me da un poco de cosas que no me interesa cómo se vean, pero el punto es que me da, bueno, abajo me da todo lambda, 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 o sea, lambda I. Eso es lo que está haciendo y esta matriz evidentemente es triangular superior. Ok, y ahí está. Entonces, si tenemos, bueno, realmente no, me acabo de dar cuenta que aquí hay un problema, que es qué pasa si este espacio es el trivial. Si este espacio es el trivial. Entonces, cuando pasa eso, quiere decir que el núcleo, el núcleo de T menos lambda I, es igual a todo el espacio. Y si es igual a todo el espacio, quiere decir que todos los vectores en el espacio son vectores propios. Entonces, la representación matricial, eh, es eso, es lambda, 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 lambda. Entonces, ahí también ya está. Ahí también ya está la representación. Entonces, en el caso de que no sea el espacio trivial, pero en el caso de que U sea el espacio trivial, entonces el núcleo es todo el espacio. Porque todos se van al cero. ¿Por qué? Porque la imagen, si la imagen es cero, entonces el núcleo es todo el espacio. O sea, todos, la imagen de T menos lambda I, todos me dan cero. Y ahí ya está, también. Entonces son los dos casos, ¿no? Primero, esto sí es cierto, pero ahí sí hay que dividirlo, ¿no? O sea, en esto, que no sea el espacio trivial, y cuando es el espacio trivial es fácil la construcción. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado aquí? Que todo operador en los complejos tiene una representación triangular superior. Si le dotamos el espacio un producto interno, entonces a esta base le podemos hacer cirugía y le metemos una base cuya ortonormal, cuya representación matricial da una matriz triangular superior. ¿De acuerdo? Y ahora, entonces ese es el último ingrediente para el teorema espectral. Teorema espectral, sí. Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes. Las siguientes proposiciones son equivalentes. T es normal. Existe una base ortonormal de B con valores propios, con vectores propios.
Una base ortonormal de B de vectores propios. Vectores propios. De T. Y la otra es que T tiene una representación matricial, representación diagonal con respecto a una base ortonormal. Bueno, 1 y 3 son equivalentes, eso es claro. Ya vimos, o bueno, ya comentamos al inicio que 3 implica 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que 1 implica 3. Eso es lo novedoso. Bueno, no tan novedoso porque ya también lo comentamos, ¿no? Si T es normal, bueno, T primero tiene una representación matricial una representación triangular superior una representación triangular superior con respecto a la base ortonormal, llamémosla 1 hasta U sub n. Esto es por el teorema de Schur. Por el teorema de Schur tenemos eso. ¿Okay? Entonces tenemos que esto es igual a A11, A12, A22, 0, 0, ANN, A13, A23, A1N, A2N, y así. Entonces, como mencionamos hace un rato, la norma de TU1 al cuadrado, pues, como esta es la representación matricial, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo que esto es la norma, perdón, esto es A11, U1 al cuadrado. Pero esto es el valor absoluto de A11 al cuadrado por la norma de 1 al cuadrado. Como es una base ortonormal, este señor es 1. Acá. Y ahora, como T es normal, como T es normal, tenemos que esto es igual a esto. Pero ¿a qué es igual la adjunta de 1? Bueno, pues la adjunta con respecto a esta base, la adjunta con respecto a esta base me va a dar debería, o sea, debería explicarse un poquito, pero lo que significa esto es que T es igual a esta representación matricial de y aquí voy a tener, vámosle haciendo un abuso de notación de aquí. Haciendo un abuso de notación tenemos esto de aquí. Ok, entonces al hacer la adjunta, vamos a tener esto de B adjunta B asterisco. Realmente no es esto, no es esto de aquí. Pero ¿qué va a pasar? Que si yo tomo 1, ¿verdad?
al tomarle, o sea, al leer las coordenadas de uno y mandarlos acá, opero con esta matriz, que básicamente lo que quiero decir es que se va, o sea, la representación matricial de T asterisco con respecto a esta base es igual a la transpuesta conjugada, igual a la transpuesta conjugada de la matriz. Eso no siempre se puede hacer, pero usando el hecho de que la base es ortonormal, eso sí se puede hacer. Pero bueno, queda de ejercicio para ustedes. Bueno, no es, en teoría, no es difícil. O sea, tenemos que ver que la representación de T de uno, pues... ah, qué chiste. Perdón, ok, como es... ¿Qué es? Debe ser... ¿Qué debe ser? Estamos hablando de E, T, D. Pero yo leo las coordenadas, lo mando al mundo de las coordenadas, y ahí uso la representación matricial, y de la representación matricial vuelvo al espacio, y tengo T de 1. Ya, pero ahora yo quiero, y aquí tomar T asterisco. T asterisco de 1, T asterisco de 1, le leo las coordenadas, y eso tiene que dar lo mismo que leer las coordenadas de 1, leer las coordenadas de 1, y mandarlo. ¿A quién lo debo mandar? Ah, ya, ahí sale la matriz transpuesta conjugada. Ok. Me convencí con el diagrama, pero realmente la prueba es, o sea, es un poquito más técnica, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que la representación matricial de T asterisco con respecto a la base va a ser la conjugada de todas estas cosas. O sea, la transpuesta conjugada. Hasta ANN asterisco, y aquí tengo A1N asterisco, A2N asterisco. Y aquí va a tener ceros. Ok, ahí sí, con este hecho, entonces si yo veo la adjunta de T con 1, pues me va a dar esto de acá. 1 al cuadrado me da la norma de la suma de estas cosas. A1J, UJ, J desde 1 hasta N. La norma al cuadrado. Ahora, como todas estas cosas son como los UJ son ortogonales, y está la norma al cuadrado, puedo usar el teorema de Pitágoras, que me va a decir esto. El valor absoluto de 1J al cuadrado, la norma de los subJ al cuadrado. Esto es 1, porque es una base ortonormal. Y eso es la condición de ortogonalidad ya lo usamos para separarlo. Y la que sea unitario, pues la estamos usando ahorita para hacer esto es 1. Y el módulo de un número complejo, pues es el mismo del, del número complejo. Entonces esto nos queda elevado al cuadrado. Ajá. Entonces lo que estamos diciendo que A11 al cuadrado es igual a A11 al cuadrado
está A1n al cuadrado. Esto se simplifica y tenemos la suma de números reales al cuadrado, nos da 0, entonces todos los números reales tienen que ser 0. Y ahí sí estamos diciendo que la representación matricial en realidad era aquí todo 0. 0. Todos estos de aquí son 0. 0, 0, 0. Y con un argumento similar, pues llegamos a que todos estos sujetos van a ser 0. Y ahí encontramos que la representación matricial de hecho es triangular superpuesto. Y ahí termina el teorema espectral. Entonces, no sé, se da una pregunta o muchas preguntas. Realmente creo que lo más dudoso puede ser esto de aquí. Pero no, habrá que revisarlo en otro momento o darlo en las notas. Perfecto. Ok, entonces, hasta aquí el tema del teorema espectral complejo.